Entonces, empecemos. Lo que vamos a hablar ahorita es de proyectos de Arduino. Y vamos a empezar primero en el sector de la electrónica, que es un sector bastante importante y que con Arduino también puede sumar mucho al nivel de programación el desarrollo de soluciones electrónicas. Vamos a ver qué proyectos puedes realizar con Arduino en electrónica. Uno de ellos, por ejemplo, que es uno bastante interesante, es un cubo LED con Arduino, en donde tú parametrizas mediante matrices una especie de cubo que te permita formar ese cubo mediante LED y que tú puedas hacer un juego de LED en ese cubo. Eso, si bien tú lo puedes hacer a nivel de prototipo básico, en muchos lugares aprovechan esa misma lógica para armar muchos diseños de iluminación mediante LED. Así que aprendiendo este tipo de proyectos te puede servir para luego armar proyectos un poco más complejos, pero utilizando la misma lógica. Y creo que uno de los más interesantes a nivel de prototipo en la electrónica y divertido también es el cubo LED. Otro proyecto que se puede hacer en la electrónica con Arduino y que es muy interesante y que por cierto es muy solicitado por empresas publicitarias es el reloj propulsor con Arduino Nano. Es básicamente el movimiento circular de una franja de puros LED que mediante su movimiento tan rápido de manera circular pueda mostrarte una imagen. ¿Por qué les digo de que este tipo de proyectos es muy solicitado en empresas publicitarias? Porque constantemente quieren actualizar en su forma de publicidad y suelen poner este tipo de desarrollos de relojes propulsores. Bueno, en este caso es un reloj propulsor, pero tú puedes hacer diseños diversos, hasta de una cara sonriente o hasta de una misma marca que te solicite ese tipo de soluciones. Y ese tipo de marca lo puedes poner en la ventana, en el ventanal, por ejemplo, de un local donde se vea la vitrina directa de los conjuntos de ropa que vendan. Puedes ahí poner tu reloj propulsor y darle un diseño publicitario diferente. Ahí también puedes poner quizás una promoción muy interesante y como le dije, esto también lo han llevado a niveles mucho más grandes, a gráficos mucho más grandes en donde se puedan llamar mucho más la atención debido a su diseño innovador. Así que sería muy importante que también lo puedan aprender. Otro proyecto con la electrónica es el sistema de alerta de colisión, que si bien lo puedes armar primero a un nivel de prototipado, luego lo puedes anexar mediante la electrónica a tu vehículo y así poder saber en qué momentos estás retrocediendo, avanzando, en qué momentos estás yéndote de un lugar a otro. Esto, a pesar de que es algo básico que se puede hacer con Arduino, hoy en día también empresas muy grandes lo están utilizando para aplicarlos en la tecnología de sus vehículos. Así que desde ya suma bastante en tu know-how o en tu conocimiento el poder sumar este tipo de soluciones tecnológicas. Otro proyecto es el variador de motores para paso a paso para CNC, por ejemplo, el que tú puedas armar tu propia CNC y el control de todos estos motores mediante la electrónica con Arduino, que básicamente la electrónica junto a la programación pueda precisarte el movimiento de este paso a paso de este CNC. ¿Qué tal? Gracias a todos los que se están uniendo, gracias a Josías Camaca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramírez, tú siempre en todas las transmisiones, muchas gracias por estar presente. Freddy Guaita, muchas gracias por estar en la transmisión. Buenas tardes a todos. Listo, ese es otro proyecto que también se puede hacer con electrónica y Arduino. Otro proyecto es la batería electrónica con Arduino y MIDI. Para los que no saben, MIDI es un integrador que permite justamente sumar la programación de Arduino y poder reproducir algún sonido en función a lo que has programado en el controlador. En este caso, para este proyecto, por ejemplo, que le damos de ejemplo, nosotros programamos el que cada pulso que se da a cada una de las baterías eléctricas o electrónicas se puedan emitir un sonido en específico. Entonces, qué genial que tú mismo puedas diseñar tu propia batería electrónica y que ya puedas armar diferentes sonidos en función a lo que tú programes. Otro proyecto con Arduino es la construcción de un radar con Arduino y Processing, que es justamente el software que te permite hacer estos gráficos como una especie de radar en este ejemplo para poder ver el posicionamiento de algo. Y acá puedes aprovechar el sensor HCSR, que te permite justamente medir la distancia en que se ubica un dispositivo o un objeto. Entonces acá puedes simular la construcción de un radar y el processing, el software processing, justamente te va a ayudar a la gráfica de ese indicador. Luego, otro proyecto es la papelera automática con Arduino Nano. Tú puedes automatizar una papelera que esté en el lugar
simplemente añadiéndole un Arduino Nano y la programación a este. Y esto, bueno, a nivel básico te puede servir en el hogar, pero esta misma solución, esta misma lógica, la puedes aplicar para la apertura de diversos dispositivos, como por ejemplo el poder darles la comida a tus animales mediante la apertura del servidor de esos dispositivos que dan para los animales. Por ejemplo, tengo algunos alumnos que han creado justamente un dispensador de comida para perros con la misma lógica de programación que hay con la papelera automática con Arduino Nano. Así que también es muy interesante que puedan aprender eso y poder llevar esa lógica de solución a otros tipos de soluciones que ustedes quieren desarrollar. Luego otro está el audio en Arduino y su respuesta a una orden. Acá le damos de ejemplo Jarvis, porque básicamente los que hayan visto Iron Man han visto cómo Jarvis responde a una respuesta. Pues más allá del Google Assistant que de por sí ya te permite esto, también tú puedes programar tu mismo asistente virtual o tu mismo asistente que responda a tu audio. Y esto lo puedes justamente también programar con Arduino. Así que date la posibilidad de crear tu propio Jarvis. Otro proyecto que se puede hacer con electrónica es una cerradura digital con Arduino, y por lo menos en la comunidad Maker es el que más desarrollan, que es básicamente una cerradura que más allá de simplemente funcionar con el teclado y una clave que digites, también esté controlada mediante un sistema RFID para que recién controlando el RFID y poniendo la clave puedas anexar a la cerradura digital, que es genial que tú mismo puedas llegar a diseñar esto de manera tan sencilla y con Arduino. Listo, ya hemos visto todos los proyectos que se pueden hacer con electrónica. Ahora vamos un poquito a domótica, a las casas inteligentes. Acá vamos a ver un poco más de proyectos, porque por lo menos en Making Home hemos empezado nosotros nuestro portafolio de proyectos con domótica, con casas inteligentes, porque es nuestro principal expertise. O bueno, era nuestro principal expertise, ahora ya se han unido más expertices a nuestro know-how. Asimismo, acá hay muchos más proyectos. Aparte tenemos nosotros también una especialización en domótica que te da acceso a todos estos proyectos que van a ver ahorita y también a muchos proyectos profesionales. Pero vamos a ver ahora un ejemplo de qué proyectos se pueden hacer en el sector de la domótica. Por ejemplo, tenemos algo básico y algo que con lo que recomendamos que inicien todos es con la domótica básica con Arduino, en donde se aplique sensores, actuadores y hasta que llegue a un nivel en que puedas interactuar con todos estos dispositivos mediante Bluetooth. Acá podemos hacer la integración, por ejemplo, de App Inventor del MIT, que te permite justamente hacer esa integración mediante Bluetooth con todos los dispositivos del hogar. Es muy interesante y que puedas iniciar desde acá y ya tener esos conocimientos básicos de la domótica, te suma un montón. Luego, la domótica asistencial por voz con Arduino y Unblock. Esto también siempre recomendamos que inicien con esto, por si es que todavía no estás muy acostumbrado a la programación con Arduino, igual lo puedes hacer mediante la programación por bloques, que es lo que te permite el Mblock. Acá en este proyecto, por ejemplo, puedes integrar el Mblock con el Arduino y programarlo para que éste se active en función a la atención por voz que tú le das. De esa manera puedes crear una solución llamada domótica asistencial. La domótica asistencial se basa, valga la redundancia, en brindar asistencia a las personas que son bastante dependientes de otras para estar libre en su hogar. Entonces tú desde ya con Arduino y con programación en bloques puedes darle la facilidad a esa persona dependiente a que con solamente su voz pueda hacer varias acciones en el hogar. Así que es un proyecto muy interesante y bastante básico, bastante sencillo que desde ya tú lo puedes hacer. Otro proyecto es el apagador automatizado de conmutación en escaleras. Es decir, más allá de todo el sistema de conmutación que tú puedas hacer en tu casa, tú también esto lo puedes diseñar de manera electrónica, de manera que ya sea mucho más fácil para ti el que tengas que pasarte de un lugar a otro. Por ejemplo, si tienes una escalera y que para ingresar a una de ellas, al piso de una de ellas, tengas que ingresar mediante una puerta. Esto, por ejemplo, se da mucho en empresas que tienen un lado que es la parte de escalera de emergencias. Entonces, ahí puedes pasar por la escalera de emergencia, pero para ingresar al piso tienes que abrir la puerta de emergencia y ingresar al piso finalmente, ¿no? Entonces, qué genial que puedas tú llegar a automatizar la iluminación de todas estas escaleras para que recién cuando tú has ingresado al piso, ahí se apague la luz y que cuando también salgas del piso hacia las escaleras, se prendan. Entonces, todos estos sistemas de conmutación, que se llama conmutación cuando en dos puntos puedes controlar una misma iluminación, todo este sistema
de conmutación tú lo puedes automatizar también con Arduino. Y también es muy interesante y como ya te he explicado, es una de las aplicaciones que más se utiliza en empresas, en edificios. Luego, otro proyecto es el control de cerradura eléctrica con RFID. El RFID es básicamente una placa que tú puedes programar con el Arduino para que en función al código o a la digitación que tú le grabes a esa tarjeta, te permite el acceso solamente con esa tarjeta al lugar donde lo hayas programado. Entonces tú, por ejemplo, puedes crear un control de acceso. ¿Qué se llama el control de acceso en la domótica? Es que mediante tú con una tarjeta puedas acceder a un lugar que tenga una máquina que reconozca esa tarjeta. Y justamente con el control puedes hacer también un control de cerradura eléctrica con RFID. Hoy en día muchas casas tienen cerraduras eléctricas y estas funcionan, vale la redundancia, bajo la electricidad y eso tú lo puedes controlar mediante un relay, el Arduino y el control por RFID. Muy interesante, muy básico y te suma bastante en las casas domóticas. Otro proyecto eh, muy similar al Harvey, muy similar al control por voz, es el reconocimiento de voz por Bluetooth. El sumar a toda la lógica de programación que vienes realizando mediante el reconocimiento de voz, mediante el poder interactuar mediante audio, pues aumentarle el reconocimiento de voz, pero ahora por Bluetooth. ¿Y de qué manera te suma todo esto? Que puedas hacer una comunicación inalámbrica y que puedas posicionar el dispositivo en cualquier lugar de tu hogar y que éste pueda reconocer tu audio estés donde estés. Obviamente el Bluetooth, a diferencia del Wi-Fi, tiene muchas limitaciones de distancias, pero igual a nivel básico te va a servir muchísimo para ir aprendiendo poco a poco de las aplicaciones de la domótica. Recuerden que cualquier consulta la pueden dejar en comentarios, que gustoso vamos a estar respondiendo luego. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por estar en la transmisión en vivo y muchas gracias a todos los que siguen en la transmisión en vivo. Nuevamente, dejen sus preguntas, dejen sus resúmenes de lo que estamos hablando. Todo suma para su participación e interacción en esta transmisión en vivo. Otro proyecto que se puede hacer en las casas inteligentes y que justamente lo hemos también trabajado con la empresa colombiana Altan IoT, que por cierto también va a ser sugerente en el Arduino Day. Él justamente va a estar exponiendo la sección que se llama Pregúntale al experto. Muy interesante, así que no te pierdas esa sección. En donde ellos han creado su plataforma Altan IoT, donde puedes hacer aplicaciones, en donde puedes sumar tu dispositivo Arduino con un Ethernet Shield. Para los que no saben qué es un Ethernet Shield, es un dispositivo que mediante conexión LAN a Internet puedas integrarte o hacer comunicaciones por Internet. Es muy interesante también para hacer aplicaciones de IoT, de Internet de las cosas. Y es un buen comienzo para entender esa lógica de punto de red que muchas veces las personas se saltan porque hoy en día existen dispositivos como el SP8266 que te permite una conexión a Internet inalámbrica y muchas veces se saltan este dispositivo de Nether Chill y cometen muchos errores al ir directamente al Wi-Fi. Nosotros recomendamos siempre de que pases por esta primera etapa de conocer el Ethernet Chill, saber muy bien cómo funcionan los nodos de red y luego ya pasarse al control por Wi-Fi. Así que también muy interesante esto para poder prender o apagar cualquier dispositivo del hogar mediante una conexión LAN de Internet. Otro proyecto interesante con Arduino en la domótica es el sistema de riego inteligente y también es uno de los proyectos que la comunidad más lo hace porque te permite hacer, valga la redundancia, con un sensor de temperatura y humedad, un sistema de riego inteligente que adicional a que se pueda activar de manera automatizada en función a lo que mide el sensor, también tú lo puedas controlar y monitorear desde un aplicativo llamado Kayan en una plataforma gratuita. Nuevamente, la plataforma se llama Kayan y tú mediante eso puedes hacer monitoreo al sensor y a la programación que dijiste en el Arduino. Justamente este aplicativo permite la integración con el Arduino fácilmente mediante un código directo que te permite hacer dashboard, te permite básicamente ver toda la visualización mediante gráficas de lo que se va midiendo y cuándo se va activando y cuándo desactivando. Muy interesante también para la domótica. Otro proyecto es el control de luces con Google Assistant. ¿Quién hoy en día no tiene un Android? Quien pueda trabajar justamente con el Google Assistant. Tú puedes integrar el Google Assistant con Arduino y por medio de ello puedas hacer que avisándole a tu celular, al asistente de Google de tu celular, puedas decirle, integrándolo al Arduino, que controle diversos dispositivos del hogar,
como ya hemos hecho en aplicaciones anteriores, hemos podido integrar o controlar mediante los relay diversos focos o iluminación en nuestro hogar. Esto también puedes hacer el control de luces mediante la integración que haces de tu Google Assistant con el Arduino. Muy interesante también. Y eso solo es el inicio de muchas aplicaciones que luego a nivel experto puedes llevar. Justamente como le mencionábamos, nosotros tenemos una especialización en domótica, donde primero te recomendamos en la ruta de aprendizaje que comiences con todo Arduino, luego con Arduino a Internet, que es parte de esto, porque esto se integra básicamente con Internet, y luego que ya lo lleves a las soluciones profesionales con soluciones low cost y luego soluciones ya avanzadas. Y en las soluciones low cost ya utilizas estos dispositivos de Google Home para poder integrar soluciones mucho más profesionales. Nuevamente, esto solo es el inicio y es algo bastante sencillo a la vez. Otro proyecto que se puede hacer es el control de seguridad con el sensor PIR y el aplicativo Blink. ¿Quién ahorita no quiere generar una solución de seguridad en su hogar debido a todos los robos? Y uno de los pilares importantes de la domótica es justamente la seguridad. Por cierto, si no sabes nada de domótica, de casas inteligentes, no te preocupes. Visita nuestra página web. Ahí tenemos mucho contenido introductorio y gratuito sobre domótica, que te puede dar un alto know-how, alto conocimiento sobre los principales pilares de la domótica, que es lo principal que debes saber para poder profundizar mucho más en las aplicaciones con Arduino. Y como le dije, parte de los pilares de la domótica, más allá del ahorro de consumo, más allá del confort y más allá del control, es la seguridad. Y qué mejor que hacer un sistema de seguridad con el sensor PIR que detecta los movimientos que se produzcan en un momento en la casa cuando tú no quieres que haga movimiento de intrusos y que se pueda monitorear mediante una aplicación Blink, que luego también nos puede servir para este proyecto, que es la alarma contra robo con notificaciones al email. Es decir, que no solamente te mande un mensaje a ese aplicativo, sino que te mande un mensaje al correo. ¿Y cómo se hace esa interacción? También con el mismo aplicativo Blink. El aplicativo Blink lo recomendamos bastante para iniciar en el Internet de las cosas con Arduino, porque es bastante práctico, es bastante fácil de poder manejar y te permite varias integraciones a la vez. Es más, nosotros hemos hecho aplicaciones de prototipado para una empresa de domótica añadiendo solo la utilidad de Blink, y su forma o su modelo de utilidad de aplicación es freemium, es decir, que desde ya te da la posibilidad de hacer diversas aplicaciones limitadas, pero suficientes para hacer tu proyecto, tu primer proyecto domótico. Así que te recomendamos que puedas tener en cuenta estas soluciones. Otros proyectos, y quizás uno de los más tomados por nuestra comunidad de Arduino, es el sistema de monitoreo ambiental inteligente con justamente el dispositivo para Internet de las Cosas, el SP8266. Este tipo de proyectos justamente te permite monitoreo ambiental inteligente mediante sus diversos sensores de temperatura, de humedad, diversos tipos de sensores que se puedan comunicar al SP y que éste pueda recolectar todos estos datos para luego llevarlos a la plataforma Ubidot, donde la plataforma Ubidot es bastante amigable para que puedas visualizar todos los dashboards. Dashboard es básicamente las gráficas de esas mediciones, de esos datos que tú recopilas. Y este tipo de proyectos es perfecto para entender las bases del Internet de las Cosas, porque la base del Internet de las Cosas es primero el hardware que va a recolectar esos datos, luego los datos que ya obtienes gracias a esos hardware, gracias a los sensores, y cómo trasladas eso a la nube para que luego se visualice ya sea en un aplicativo o en una plataforma. Este proyecto lo suma todo eso y como introducción al IoT te lo recomiendo bastante. Luego, otro tipo de proyecto que se puede sumar a la domótica es la seguridad inteligente con aviso por mensaje y audio. ¿Cuál es la diferencia de este proyecto con el que antes estábamos viendo del sistema de seguridad con sensor PIR? Es que el de sistema de seguridad con sensor PIR es con Wi-Fi. Este lo podemos poner en lugares donde no tiene señales de Wi-Fi, ya que lo vamos a integrar a un sistema de comunicación por medio de mensaje texto. Y lo genial es que también puedes poner una activación por audio. Es decir, que más allá de enviarte un mensaje texto, vas a activar una alarma para poder alertar al intruso de darle la señal de que hay una persona dentro, básicamente. Además de eso, también esto, si le cambiamos un poco la solución o aprovechamos la lógica que nos han enseñado en este tipo de proyectos, podemos utilizarlo también para sistemas publicitarios. Por ejemplo, uno de nuestros alumnos lo puso en un local y cada vez que ingresaba una persona, pues
justamente era un local donde no había posibilidades de poner internet, pues justamente la persona pasaba y le enviaban un mensaje de texto al gerente de que se estaba contando una persona más que ingresaba al local. Y a la vez, a la hora que ingresaba, se le emitía un audio al cliente de bienvenido por estar en esta tienda y muchas gracias por empezar tu compra. Muy interesante. Generas audio, generas marketing o también seguridad y también estás monitoreando sin necesidad de internet todas las personas que van trasladando o las activaciones que van teniendo tu sensor. Muy interesante también la domótica. Luego, otro proyecto que este proyecto, por ejemplo, fue parte de mi tesis con la que me titulé Ingeniería Mecatrónica, es el control de domótica con lectura bioeléctrica cerebral, que justamente te permite, mediante la integración o comunicación por Bluetooth, utilizar este dispositivo que se llama Manway, que te lo pones en la cabeza y que te permite medir la concentración en meditación y en función de esos dos caracteres, emitir señales que luego tú puedes programar para, mediante la recepción de la comunicación por Bluetooth, ya que este dispositivo se comunica por Bluetooth, puedas programar que en función a ciertas señales y a ciertos parámetros, pues pueda activar o bien la sala, o bien la luz, o activar la puerta. Esto también está muy en coherencia con la domótica asistencial, que ya hemos explicado anteriormente de qué trata. Entonces, es muy interesante que puedas o bien aprovechar este proyecto para hacer el control de tu hogar con el cerebro y generar una domótica asistencial, y así complementar todo lo que vienes aprendiendo en la domótica. Y otro proyecto, quizás un poco mucho más robusto, que se puede llegar a hacer con Arduino, es justamente la detección de monóxido de carbono, y que esto lo puedas integrar mediante un aplicativo web y que además pueda este sistema enviar un mensaje por WhatsApp y que además pueda, por temas de seguridad, esto es muy importante que se tenga en consideración, que siempre los detectores de monóxido de carbono, cuando han mandado una señal de alerta, para volver a restablecerla, los detectores de monóxido de carbono que no cumplen ciertas calidades, pues simplemente lo prendes y lo apagas con un botón. Eso cuesta muy barato y eso a veces lo instalan por instalar. Pero los que sí cubren ciertas calidades de seguridad, para poder desactivarlo una vez que ha activado una alerta, para poder desactivarlo tiene que venir todo el sistema para reprogramarlo. Entonces acá tú le puedes hacer que este sistema, para cumplir esas calidades de seguridad, le puedes hacer que se active una huella digital, manteniendo esa seguridad de que tú como usuario y solo tú, al haberlo programado, al haber instalado ese sistema, solo tú puedas restablecerlo. Muy interesante el hecho de que lo puedas utilizar también en el SP para que se integre al internet y mediante eso te pueda mandar señales de monitoreo a una página web o también a tu WhatsApp. Y bueno, también está el sensor de temperatura o de detección de monóxido de carbono, que justamente cuando detecte este nivel de monóxido de carbono recién va a mandar la alerta. Esto también lo he visto en otros proyectos que lo utilizan para hacer robots que pasen por medio de las calles y para medir el nivel de intensidad de monóxido de carbono que se está produciendo, y en función a eso también hacer un monitoreo. Bastante interesante, como le dije, utilizarlo en oficinas o en la misma casa para tener el control de todo ello. Listo, estos serían los proyectos de domótica. Ahora vamos a hablar de los proyectos de robótica. Vamos a leer un rato los comentarios. Manuel Salas pregunta, ¿los proyectos son escalables? Todos los proyectos son escalables. Lo genial que te permite la programación es que tú mismo puedas escalar la solución. Y ahorita hemos dictado varios proyectos de domótica que muchos de ellos se pueden llegar a combinar. Y eso es lo que hace mucho nuestra comunidad. Aprovechar en aprender un proyecto y luego sumarlo con otro proyecto. Por ejemplo, estábamos hablando de un proyecto con el sensor PIR y el aplicativo Blink, que puedes hacerlo mediante que te mande una alerta al aplicativo una vez que te ha detectado el sensor PIR. Esto lo puedes sumar también con el proyecto que envía un mensaje de texto a tu correo y ya puedes tener dos proyectos sumados y ahí ya estás escalando en tu solución. Entonces, eso es lo genial de programar, que tú mismo al programarlo puedes llegar a escalar la solución que estás diseñando. Siempre, y esto es la base de todo, siempre que tu proyecto esté basado en ser una solución tecnológica y no necesariamente en algo solamente técnico. Y esto es lo que justamente también enseñamos en nuestra metodología. No enseñamos a hacer
proyectos, por más que lo que nosotros compartimos con ustedes es que tenemos un portafolio de proyectos, porque bueno, se certifican un portafolio de proyectos, pero lo que nosotros enseñamos en nuestra metodología es a generar soluciones y los mismos alumnos se dan cuenta y hasta los mismos TameMaker también se dan cuenta que cuando inician tienen una idea de hacer un proyecto tecnológico, pero cuando ya salen después de un tiempo de haber aprendido, salen con la mentalidad de cómo hacer soluciones tecnológicas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y compartir con la sociedad para que tenga más ideas de cómo generar soluciones innovadoras. Otra pregunta que hacen es, o bueno, que comenta Freddy, excelente los ejemplos de proyectos que se pueden realizar con Arduino. ¿Se puede controlar con el celular los aparatos electrónicos de casa? Claro que sí, justamente uno de los pilares de la domótica es el control de los dispositivos y muchos de los ejemplos que hemos visto se pueden integrar fácilmente mediante Wi-Fi con el celular. Justamente ahorita también vamos a ver en esta especialidad de robótica cómo es que tú puedes controlar un robot de celular, ya sea mediante Bluetooth o Wi-Fi. Muy interesante tu pregunta y muchas gracias. Oscar Santillán pregunta, interesantes proyectos de mucha utilidad. Sí, de hecho que sí. Y nuevamente reitero, nosotros, si bien queremos que te certifiques y tengas ya un portafolio de proyectos, porque finalmente eso es lo que las empresas buscan, que tengas un portafolio de proyectos que demostrarles a ellos de que en verdad tienes cierto conocimiento, nosotros en nuestra metodología te enseñamos la solución tecnológica. Y es por eso que muchos de los proyectos empiezan en base a una problemática. Luego de la problemática también tenemos otra metodología de buenas prácticas de programación, en donde primero te enseñamos que debes hacer un diagrama de flujo, que te ordene tus ideas y que después puedas desarrollar el proyecto. Muy interesante todo eso y en verdad te sirve para poder empezar a generar más soluciones tecnológicas. Justamente antes de que nosotros empecemos nuestra empresa, hace 4 años, nosotros hicimos un estudio que, por ejemplo, muchos estudiantes de ingeniería, cuando están terminando sus carreras, no saben qué proyecto hacer para titularse, porque no tienen esa capacidad de generar soluciones tecnológicas. Es justamente lo que nosotros estamos tratando de impartir con nuestros estudios, que tengas esa capacidad de poder generar soluciones tecnológicas. Listo, muchas gracias a todos por sus comentarios. Ya. Entonces, ahora vamos a el sector de la robótica. Vamos a ver cuántos proyectos y toda la diversidad de cosas que se pueden llegar a hacer en la robótica con Arduino. Primero tenemos el primer proyecto robótico que todos hacen, que es el brazo robótico con Arduino. Justamente se aprovecha acá el servomotor para poder en cada punto de nodo, que es básicamente, por ejemplo, en este brazo robótico hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos de nodo para los movimientos. Es decir, el punto donde se va a mover el brazo. Por ejemplo, en la muñeca, este punto de acá es uno de los puntos ya que permite este tipo de movimiento. En el dedo, por ejemplo, este sería un punto de acá, este otro punto, porque justamente permite este tipo de movimientos. Es la misma lógica y en cada punto o en cada nodo se coloca un servomotor que facilita justamente el movimiento. ¿Y por qué el servomotor? Porque el servomotor permite el movimiento de ángulos precisos, que por ejemplo un motor DC, solo si se le pone un encoder, podría facilitarse quizás un poco en ello, pero el servomotor es mucho más fácil su programación, su conexión y por eso se utiliza mucho en el brazo robótico. Otro proyecto muy interesante es el robot Otto y su montaje con Arduino. El robot Otto, que tiene una comunidad inmensa, tú puedes realizarla mediante la impresión 3D y luego puedes integrarle servomotor para que se puedan mover sus patitas. Y puedes aprovechar también el sensor de distancia para que éste pueda aprovechar ello y caminar o evadir obstáculos en función a eso. Y es ahí donde también luego vamos a ver otro proyecto como este, el robot evasor de obstáculos, que es un carrito al que le integras diversos sensores de el HCR y que justamente gracias a estos sensores puede evadir diversos obstáculos. Otro tipo de robot que se puede diseñar con Arduino es el robot seguidor de línea, muy famoso porque muchos de la comunidad también lo desarrollan debido a que te facilita el control mediante del carrito mediante que siga una línea. Hay hasta muchos concursos de esto sobre robot o carritos que siguen solo una línea y ya en aplicaciones industriales también se llevan a carros que solamente sigan una línea de ruta
para que ya se automatice todo el proceso de trabajo. Así que a nivel de prototipado o hasta de integración bastante interesante, es muy atractivo realizar este tipo de proyectos con Arduino. Otro proyecto de robótica que justo estábamos hablando es un auto controlado a través del teléfono móvil, y ya sea mediante Arduino o mediante Wi-Fi, y que tú puedas diseñar aprovechando las aplicaciones fáciles que te permiten hoy en día integrarlo con Arduino. Tú puedas integrar esa aplicación y comunicarla mediante Wi-Fi o Arduino a tu carrito y controlarlo como tú desees para controlar sus movimientos, para controlar sus interacciones o activaciones. Tú lo puedes controlar desde tu celular. Y por último, algo que muchas de las comunidades también les interesa es aprender a cómo manejar un dron. Y el Arduino también te permite ello, justamente con el Arduino Nano. Debido a su limitado tamaño, es que te facilita poder diseñar un dron muy ligero y que éste se pueda transportar sin problemas. Obviamente para eso es muy necesario que tú sepas la lógica de cómo funciona un dron para que tenga mucha coherencia con lo que finalmente vas a programar en el dron. Acá sí tienes que tener mucha precisión en cómo vas a hacer la alimentación de las hélices de los motores y cómo configurar cada uno de ellos. Además que también, debido a lo que ya hemos hablado anteriormente, también lo puedes controlar mediante tu celular. Y ya hay plataformas o aplicaciones exclusivamente para drones, exclusivamente para controlar drones y su lógica de programación. Así que también es muy interesante y esto lo puedes hacer con Arduino Nano también. Y listo, esos son algunos proyectos de algunos de los sectores de electrónica, domótica y robótica. Pero aún faltan algunos más que me gustaría compartir contigo, que justamente para afrontar el coronavirus, esta pandemia que tanto nos está afrontando. Antes voy a responder dos consultas que veo acá en comentarios. Una es de Ramírez. ¿Tiene alguno con Alexa? No, hasta ahora no tenemos con Alexa, pero la misma lógica de programación que se tiene con Google Assistant es la misma lógica con Alexa. Ahí nada más se tiene que leer un poco el datasheet de Alexa para saber cómo integrarlo. Pero nuestros mismos alumnos de la comunidad, habiendo aprendido esto con Google Assistant, le ha sido muy fácil poder integrarlo con Alexa. Así que nuevamente, es solamente cosa de ver el datasheet, la ficha técnica de Alexa, y ahí seguir la lógica de programación que se enseñó para comunicarse con el Google Assistant. Luego la siguiente pregunta es, ¿para el brazo robótico hay un molde universal? No hay un molde universal, ya que como es un proyecto, uno de los primeros proyectos que en la mayoría de comunidades se realiza, pues hay diversos modelos que se han hecho durante el tiempo. Asimismo, hoy en día, gracias al Internet, hay varias páginas que te comparten un molde para que tú cortes mediante láser o para que tú mismo lo cortes a mano si gustas. eh, Todo un molde de cómo armar un brazo robótico. Como el brazo robótico que hemos mostrado, hay una página que justamente te permite descargar todo ese molde para que tú simplemente te dediques a armar y a programar cada uno de los servomotores. Hoy en día es mucho más fácil poder diseñar estos brazos robóticos gracias a esos moldes que se permiten. Pero no hay un molde universal. Tú puedes configurar el brazo robótico o armarlo como tú gustes. Yo en mi experiencia, una vez que aprendí un brazo robótico, que recuerdo que en ese tiempo de la universidad me habían prestado uno pequeñito, me encantó tanto eso y creo que les va a encantar también a ustedes el ver cómo el brazo se llega a mover y todo, que llegué a armar 3 brazos robóticos en mi universidad, simulando el movimiento de los brazos en la construcción de un carro. Había visto justo un video de cómo en las empresas industriales que hacen carros, utilizan los brazos robóticos para automatizar los carros masivos que se hacen. Entonces traté de simular todo eso y fue una experiencia genial, muy divertida. Además que también me sirvió adentrarme tanto en esas aplicaciones para ya luego en mi carrera, en los últimos ciclos, manejar brazos robóticos industriales. E igual, en las empresas donde he trabajado, también he manejado brazos robóticos industriales. Y la lógica tan básica que aprendemos con Arduino, la aplicamos también a nivel profesional. Si bien vamos a utilizar quizás otro lenguaje de programación, el que tú aprendas inicialmente con Arduino bien la lógica de programación, el sentido que le das a todo el funcionamiento del brazo robótico y por qué es que le das todas esas interacciones, es que te facilita luego aprender lo demás. Justamente en ese tiempo aprendí previamente a simular cada brazo robótico industrial
con una plataforma llamada Cosimir, que la recomiendo bastante. Y nuevamente, lo inicial es que aprendas bien la lógica de programación. Y por eso te recomendamos, y es parte de nuestra metodología también, que siempre implantes un diagrama de flujo, para que mediante tu diagrama de flujo comprendas cómo es que debes ordenarte y tener clara la idea de cómo es que quieres que haga tu movimiento tu brazo robótico. Y bueno, eso básicamente. Espero haberte respondido con esa consulta, Manuel, y muchas gracias por tu respuesta. A ver, hay tres preguntas más de Freddy. ¿Se puede trabajar Arduino con Python? Claro que sí, Freddy, se puede. Lo genial de Python, que es uno de los sistemas de programación más chéveres que existen y que es ahora nuevo y se ha vuelto un boom, justamente el hecho de que se ha vuelto un boom es que se vuelva tan universal para diversas aplicaciones, desde página web, de desarrollo de software, desde integraciones, hasta el mismo aplicaciones en hardware. Y como Arduino es un open source, pues justamente permite esa integración y programación fácilmente en sus diversos lenguajes. Así que sí se puede. Y nosotros también en nuestra plataforma tenemos varios proyectos con Python que te pueden servir como base para luego programar los Arduino. Luego, Kevin, ¿con cuántos grados de libertad fue el proyecto? Pues depende. La verdad, depende de cuánto es que tú desees hacerlo, dependiendo de la cantidad de nodos que consideres. Por ejemplo, en ese ejemplo de 5 nodos, considerábamos 5 grados de libertad. Eh, esa, esa definición de grado de libertad es un poco ya, se considera a nivel un poco más avanzado cuando se habla a nivel industrial. Tendría que explicar un poco profundamente eso, pero básicamente se basa en los puntos de movimientos en que va a tener el brazo robótico y eso va a depender mucho de la aplicación que tú desees hacer. Nuevamente, para saber bien claro cuáles van a ser esos grados de libertad, es que tienes que tener la buena práctica de establecer tu diagrama de flujo previo al desarrollo de la programación. Por último, el video se interrumpe. Uy, se está interrumpiendo. Me avisan si se interrumpe mucho porque yo acá lo tengo en segunda mano y todo está corriendo bien. A lo mejor es posible que pueda ser tu internet. Igual coménteme si se interrumpe o si no han escuchado algo para volver a repetirlo. ¿Sí? Muchas gracias a todos por sus comentarios. Bueno, sigamos. Entonces, ya para terminar, voy a compartir con ustedes tres proyectos que pueden servir para afrontar esta pandemia. Por ejemplo, uno de los proyectos que nos solicitó una empresa y que lo llegamos a armar para que sirva de prototipo y que luego se pueda hacer ya una aplicación industrial acerca de 1000 túneles de desinfección, es justamente un sistema de automatización de un túnel de desinfección. Los túneles de desinfección tradicionales es de que pase una persona y que otra persona esté pendiente a que esta persona ingrese a la cabina para activar los sistemas de rocío. Pues nosotros, justamente esa empresa, vino a nosotros queriendo automatizar esto a nivel de prototipo con Arduino y nosotros lo automatizamos y hasta manteníamos un display que permitía contar cada persona que ingresaba a este sistema de automatización. Y acá se solucionaban dos cosas. Uno, el ya no estar dependiendo de una persona que esté presionando y presionando el botón cada vez que alguien ingresaba. Y lo segundo es que tenían un registro de cuántas personas habían pasado por ese túnel, lo cual le servía a la empresa. Luego el siguiente proceso fue de que integramos esto con otros proyectos de Internet de las Cosas y ahora ya no lo teníamos solo en el LCD, sino que lo subíamos a la nube todos esos datos y la empresa lo que visualizaba es básicamente los datos de los diversos túneles que habían instalado. En ese tiempo a nivel de prototipo solamente fueron 10, pero ya tenían mapeado esos 10 puntos, de manera que ya sabían en cualquier lugar, porque podían revisarlo de su PC o de su celular, el, el conteo de cada uno de las personas que habían pasado por ese túnel. Y bueno, eso solo fue un prototipo, luego se pasó a nivel industrial, donde ya se pasaron a nivel túneles y toda la lógica que se había hecho con Arduino sirvió bastante para el desarrollo de la solución. Así que es un proyecto bastante interesante que también pueden hacer para aprovecharlo como solución en lugares donde hay gas público masivo y donde por normativa se debe poner un túnel de desinfección para previamente desinfectar a las personas antes de su ingreso. Y qué mejor que automatizar esto, ¿no? Luego lo siguiente, que algo que radica en todos los lugares, es el termómetro digital. Qué chévere el que tú puedas llegar a hacer un propio termómetro digital con Arduino Pro Mini, que es un dispositivo mucho más chiquito todavía,
que te permite justamente ponerlo en ese termómetro digital que es muy reducido. Por cierto, los que no saben que es un termómetro digital, aunque no creo, porque ya lo habrán visto más de uno en cualquier lugar por donde van, ya que le toman siempre la temperatura, es básicamente un dispositivo como una especie de pistola que te lo apuntan o bien en la cabeza o bien en el brazo para medir tu temperatura. Esto tú también lo puedes hacer. Hoy en día hay plataformas que te dan todo el diseño para que tú lo puedas imprimir en 3D o también lo puedas cortar por láser una placa y lo puedas terminar armando. Y esto lo puedes integrar con el Arduino Pro Mini y con un OLED, una pantalla OLED, que es también un dispositivo de uno de los tantos módulos de Arduino, donde te permite justamente ver la visualización de la temperatura. Muy interesante. Acá también se tiene que sumar un sensor de temperatura para medir fijamente la temperatura de la persona. Y bueno, el que tú mismo diseñes va a estar al mismo nivel de precisión que todos los que están en la calle, ya que justamente esos dispositivos que están en otras marcas tienen el mismo nivel de precisión que el sensor de temperatura que puedes utilizar para armar tu propio termómetro digital. Muy interesante que tú mismo lo puedas hacer y hasta tenerlo en tu misma empresa o ofrecerlo a alguna empresa. Y por último, el control de aforo con Arduino. Hoy en día que poco a poco se está restableciendo todo esto de entrada a locales, es muy importante controlar el aforo en los lugares. Y qué mejor que tú puedas diseñar tu propio control de aforo con Arduino, que puedas aprovechar el HCCR para el conteo de personas que van ingresando a un local y que haya un indicador en un LCD para saber cuántas personas finalmente están en ese local, de manera que siempre puedas controlar el aforo. El aforo es básicamente el límite que se permite por metro cuadrado en ciertos locales. Entonces, por ejemplo, si se tiene un local que solamente se pueden permitir hasta 10 personas, pues justamente tu control de aforo con Arduino te va a servir bastante para mantener en alerta a todos los que están en ese local de si se están excediendo o no la cantidad permitida. Y esto también va a servir muchísimo en esta pandemia. Pero bueno, estos son solo 3 proyectos. Tú puedes aprovechar la lógica de programación o de solución tecnológica de todos los proyectos que hemos visto para finalmente armar mucho más proyectos que puedan librar en la pandemia. Y todos estos proyectos, por cierto, los puedes conseguir también en nuestro portafolio. Ahí en la descripción de esta transmisión en vivo está el link que te lleva a todo nuestro portafolio de proyectos, de más de 30 proyectos con Arduino. Todo esto, más de estos 30 proyectos de Arduino lo puedes aprender en nuestra plataforma y tenemos también una especialización que se llama Master en Arduino, que en este mes de Arduino que estamos celebrando en Making Home lo estamos ofreciendo por 250 soles en Perú o $70 a nivel internacional. Si estás interesado, solo escríbenos por WhatsApp o por inbox y gustoso de poder atenderte. Recuerda, es acceso anual, un único pago y vas a tener acceso por todo un año a más de 30 proyectos con Arduino, dentro de los cuales están muchos de los que hemos visto el día de hoy y que estoy seguro por lo que escriben en los comentarios que les ha encantado.